Ya chicos, ahora sí, todos concentrados. Todos concentrados, chicos. Listo. Vamos a hablar sobre el ozono. Sobre el ozono. Su estructura química es el oxígeno con 3. ¿Ya? Esa es su estructura química. Bueno, ¿qué cosa es el ozono? El ozono es un gas. Es un gas. El ozono es un gas, ¿ya? Que tiene un poder oxidante, ¿ya? Y en este caso, sus partes moleculares sería un átomo de oxígeno, otro átomo de oxígeno y otro átomo de oxígeno. Ahí está. Pero con doble enlace. Esa sería la estructura molecular del ozono. ¿Ya? Esta es la estructura molecular. Siempre está formado por 3 átomos de oxígeno. ¿Ya? El ozono, como le dije, es un gas. Es un gas. Y se encuentra en una pequeña proporción en el aire. Pequeña proporción en el aire. O sea que prácticamente que casi no lo respiramos porque es pequeñito, ¿ya? Es un color acre, que normalmente es incoloro, o sea, como que si fuese un humo, un humito transparente, ¿no? Así es el gas, ¿ya? Pero cuando es demasiado, en bastantes concentraciones, se ve un poco azulado, ¿ya? O sea, el ozono en grandes concentraciones toma un color azulado, pero cuando es en pequeñas, casi no se ve, es casi invisible, ¿ya? El ozono, ¿no? Como le dije, que está formado por 3 átomos de oxígeno, se dice que se puede licuar, ¿no? Se puede licuar y formar diversos tipos de sustancias, ¿no? Porque desde el punto de vista químico, este ozono es muy activo, ¿ya? O sea, es oxidante. Es oxidante. Ahí está. El ozono tiene el poder de oxidar todas las sustancias, ¿no? Que forman parte de los sistemas orgánicos, ¿ya? O también puede reaccionar con los hidrocarburos, ¿no? Bueno, el ozono también puede descomponerse cuando la temperatura supera a 100 grados. A ver, cuando supera los 100 grados centígrados, o sea, en esa etapa de temperatura, ¿no? Las moléculas se descomponen. Las moléculas se descomponen. ¿Ya? O sea, se rompen estas moléculas, ¿ya? Entonces, eso también se emplea para obtener catalizadores. El ozono puede producir también de un modo especial grandes masas de este tipo, ¿ya? En la Tierra, en la parte atmosférica, antes de la atmósfera, esta capa de ozono se concentra en grandes cantidades. Por eso que en su mayoría esto retiene a las moléculas de la atmósfera. Y eso implica para que todas las componentes de la atmósfera no puedan escaparse a otro medio, sino que ahí esto lo retiene. Bueno, también su función principal de esta capa de ozono también permite de que toda la radiación que viene del Sol no logre
llegar intensamente a la superficie de la Tierra. Además, el ozono absorbe los, los rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas. O sea, ¿qué quiere decir? Que el sol cuando emite la luz, ¿no? La energía, lo hace de todo tipo de energía, entre ellos los rayos ultravioletas. Entonces, ¿qué sucede cuando los rayos del sol ingresan a la Tierra? Antes de ingresar a la Tierra, tuvo que haber pasado por la capa de ozono. Entonces, en la capa de ozono, estos rayos ultravioletas las absorben, de tal manera que no llega a máxima cantidad los rayos del sol, no llegan a la máxima cantidad. ¿Por qué? Porque gran parte de estas radiaciones, gran parte las absorbe la capa de ozono. Por eso que dicen, si la capa de ozono está disminuyendo, la radiación ultravioleta es más intensa cuando esta ingresa a la Tierra. Por eso que ahorita que comienza la playa, ¿no? No hay que exponernos demasiados al sol, no hay que exponernos. En tal caso tenemos que usar unas cremas que te puedan cubrir ante la reacción del ultravioleta, ¿ya? Y de ser así, pues, el ultravioleta, ¿no? Que incide sobre la superficie, te trae consecuencias, como por ejemplo, cáncer a la piel. Eso también origina. Y también al hombre no lo va a dificultar, o sea, perdón, lo dificulta de su quehacer diario, lo dificulta, ¿no? Entonces, es necesario que la capa de ozono lo haga suficientemente para que pueda absorber pero toda la radiación ultravioleta. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor. Ninguna, profe. ¿Ninguna? No, profe. Ya, bueno, como les digo, cuando hay mucha intensidad te produce enfermedades, como el caso del cáncer a la piel, ¿no? Eso sí es importante conocerlo, ¿ya? También produce cataratas, ¿no? Produce cáncer a la piel. ¿Qué son cataratas, profe? A ver, ¿Las produce cataratas estas de Niágara o qué? cáncer a la piel. Cataratas. ¿Qué son cataratas? Cataratas es una enfermedad de los ojos. Es una masa que se acumula en el globo del ojo. Ahí se acumula, ahí se pega. Y eso produce carnosidades en el sistema visual. Muchas veces los médicos tienen que intervenir quirúrgicamente para extraer esta masa que incomoda a las personas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay personas que miran directamente a los rayos del sol, es peligroso, porque estos rayos, el rayo ultravioleta, incide sobre los tejidos del ojo. Entonces, estos tejidos, muchos de ellos mueren y al morir quedan como una masa que sobra de la masa ocular. Entonces es necesario que estos tejidos no recomendados sean extirpados, no quirúrgicamente. Y eso sí hay que tener en cuenta, porque eso es lo que acaba la visión de las personas. ¿Ya? Entonces, eso sí hay que tener en cuenta, ¿ya? También produce o disminuye, ¿no? Disminuye. Profe, ¿también produce ceguera? También disminuye el proceso de la fotosíntesis. O sea, quiere decir que también estas radiaciones fuertes, lo único que hace es tratar de que el proceso de las plantas
esa reacción química de la fotosíntesis no logre desarrollar en su verdadera plenitud, ¿no? O sea, altera, ¿ya? O sea, estas radiaciones altera lo que es el desarrollo de la fotosíntesis, ¿ya? Quizás algunas plantas desarrollen poco, demoran para crecer, o quizás el fruto lo da en otra época, y esa es una alteración que produce estas radiaciones al estar en contacto con la superficie, ¿ya? Entonces, el ozono también tiene aplicaciones en la síntesis de algunos compuestos orgánicos, ¿no? ¿Por qué? Porque se aprovecha el poder oxidante. El ozono se emplea también en las depuradoras de piscinas y plantas de tratamientos como desinfectantes, ¿sí? Entonces, se emplea también el ozono, se Ah, profe, emplea, profe, el alcohol está hecho de ozono. a ver, un ratito, el ozono se emplea en los desinfectantes, industriales, ¿ya? Industriales, depuradoras de agua, depuradoras de agua. En realidad, el ozono, como es un gas, no puede estar en el alcohol, no puede estar, ni tampoco en el agua, no puede estar, pero sí puede servir como complementar, ¿no? Como una sustancia desinfectante para eliminar ciertas bacterias, como por ejemplo, se puede utilizar ozono para limpiar la piscina, ¿no? Y eso para que no aumente la cantidad de microorganismos presentes. Se emplea también el ozono. El ozono también puede emplearse en diversos aplicativos, ¿no? De ambientes industriales, ¿no? Eso también cuando se segrega, ¿no? Tiene que estar regularizado porque también el ozono cuando es en abundancia es peligroso para la salud. ¿Ya, chicos? Esto es referido al ozono. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. ¿En dónde más se puede encontrar el ozono? Ya. En realidad el ozono se encuentra en nuestro medio ambiente. Se encuentra. Malo no es. Malo no es, pero sí se encuentra en pequeñas proporciones en el aire. Y eso es ozono. Pero las fuentes manantiales donde se puede ver ozono es en la parte externa de nuestra atmósfera. Ahí hay ozono en abundancia, que por su densidad ellos se mantienen en ese lugar. Pero hay ozono industriales, ¿no? Hay ozono hechos por las industrias para tener ciertos aplicativos. Como les vuelvo a repetir, son desinfectantes, ¿no? Son desinfectantes. Por ejemplo, hay elementos como el caso de los sprays. Hay sprays Disculpa por donde... interrumpirle, pero dice mi amigo Cristian que si le puede dejar entrar su otro dispositivo. A ver, ya. El Zoom lo ha sacado, ¿no? Ya. Profesor, así Bueno, dice. gracias por avisarme. Ya. Como les digo, el ozono, esa es una de las propiedades principales, ¿no? Está presente en el aire y también algunas sustancias cuando el hombre en la ingeniería industrial produce ozono. Y este ozono se aplica como ya les dije, ¿no? En su mayoría como desinfectantes o como también aplicativos en la agricultura, ¿no? También, pero se toma como referencia para el uso de este tipo, ¿ya? Eso sería lo que es el ozono. ¿Preguntas, chicos? Ninguna, profe. Ya. Ahora vamos a Profe, hablar sobre...
Profe, A ¿y ver, te toca. quién descubrió el ozono o cómo lo descubrieron? Porque así por así nunca va a aparecer así un elemento químico, siempre tienen que encontrarlo. ¿Cómo? No te escucho. O sea, que quién investigó o quién encontró que, que en el ambiente había ozono. O sea, ¿quién Ah, ya, ya, ya. elemento ¿Quién lo químico del ozono? encontró? Sí. Ya, a ver, yo te voy a decir, ¿no? Por ejemplo, hay un estudioso llamado Soret. Soret, ya por los años 60, pero por los años 1800, más o menos, este personaje se dedicó al estudio de los elementos químicos, ¿no? Y él descubrió que no solamente oxígeno estaban formadas por dos átomos, también hay gases que estaban formados por tres. Y se dio cuenta que tenía muchas aplicaciones, ¿no? Y que esto se encontraba presente en exterior de la Tierra. Y esto hace posible de que pueda extraer demasiadas radiaciones, como les acabo de mencionar, la radiación ultravioleta, los infrarrojos también, y ellos los extrae. ¿Y por qué los extrae? Porque hay una ecuación química donde dice que el ozono, ¿no?, aplicada a una reacción, a una radiación, esto la absorbe y se convierte en otra sustancia química. Bueno, en este caso, ya les estaría adelantando en lo que se refiere a la química nuclear. La química nuclear se encarga del estudio de las transformaciones nucleares que se producen en el átomo y como consecuencia originan nuevos átomos. Por el momento no voy a tocar este tema porque ya es amplio, pero lo que sí te digo que el ozono se emplea primero para neutralizar ciertas radiaciones, ¿no? Por ejemplo, en la medicina. En la medicina, a veces cuando se aplica, ¿no? Por decir, ¿no?, una radiación contra el cáncer, ¿no? O una radiación contra la piel, ¿no? Me refiero a los microorganismos que afectan a la piel. Entonces, utilizan la bomba de cobalto, por ejemplo, ¿no? La bomba de cobalto es una máquina donde emite muchas radiaciones, pero estas radiaciones se hacen muy peligrosas cuando se utilizan. Entonces, se emplea este elemento químico ozono para neutralizar las radiaciones con el fin de que no puedan afectar al hombre. ¿De chicos? Entonces, con ese fin se está utilizando el ozono. ¿Ya, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ya. Ahora vamos a ver otro elemento químico que es el agua. El agua. A ver, ¿quieren tomarle captura? A ver, tomen una captura rapidito antes que se acabe el Zoom. Y hablemos del agua. El agua. ¿Cuánto tiempo estamos? 3 minutos, ¿no? Bueno, el agua, ¿cuál es la composición química? Es el H2O. O sea, quiere decir el oxígeno, un átomo de hidrógeno, y se dice que geométricamente forma un ángulo de 120 grados entre hidrógeno e hidrógeno. ¿Ya? El agua, ¿de qué podemos hablar? Las 3/4 partes
del globo terráqueo es agua, las 3/4 partes. ¿Quiénes conforman las 3/4 partes? Conforman los mares, los ríos, lagunas, lagos, fuentes manantiales. Todo ello está formado por las 3/4 partes del agua. ¿Qué pasaría si un meteorito se dirige a la Tierra? ¿Dónde hay más probabilidad de que caiga? ¿En la Tierra o en el agua? En agua. En el agua. En el agua, porque es bastante, ¿no? 3/4 partes, o sea, es regular. Entonces, las 3/4 partes es líquido. Por eso que le dicen el planeta azul, porque el planeta azul está formada por las 3/4 partes agua. Y si ustedes tuvieran la oportunidad de viajar a la Luna, cosa que lo veo difícil, si ustedes están a la Luna y miran la Tierra, se ven como una esfera azulada. Entonces me está diciendo que soy pobre. ¿No? Una esfera azulada. Ese es nuestro planeta. Es azulada porque ahí se encuentra todo relacionado al agua, o sea, los océanos. Un aproximado del 72%, ¿no?, del organismo está formada por agua. Muchas personas se encuentran bien de salud, ¿no? Se encuentran bien, pero tienen gran cantidad de agua en sus tejidos. Pero vamos a suponer que la persona sufra una deshidratación, entonces la persona sí puede tender a desaparecerse, porque la deshidratación es ocasionado cuando existen pérdidas de agua. ¿Ya? El agua se considera como una fuente de vida, ¿no? Esa es vida. Por eso es recomendable tomar más de 1 litro de agua diario para mantenerse sanos y sobre todo para eliminar las toxinas. Bueno, pues chicos, nos vamos a quedar hasta acá nomás.